Buenas tardes, compañeros y compañeras, allá en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Mi nombre es Mayra Santos Febres y hoy tengo el gusto de presentar el libro El hijo del héroe, de esta fabulosa escritora cubana, amiga, hermana caribeña, Carla Suárez. Carla Suárez nació en el 1969, hizo estudios de música clásica y es graduada de Ingeniería Electrónica, profesión que desarrolló durante años. Ha publicado las novelas El hijo del héroe, Habana, Año Cero, que se ganó el premio Carver del Caribe y el Gran Premio del Libro Insular de Francia en el 2012, La viajera y Silencios, premio Lengua de Trapo de España en el 1999. Así como los libros de cuentos Carroza para actores y Espumas. Además, Grietas en las paredes, que es un libro hecho en colaboración con el fotógrafo Yvon Lambert, y los libros de viajes Rompak de la Le Chemin y Cuba, Le Chemin d'Oisar, hecho en colaboración con el fotógrafo Francesco Gattoni. Sus novelas han sido traducidas al francés, portugués, italiano, alemán, esloveno, japonés e inglés próximamente. Y en Francia, Silencio fue llevada al teatro y adaptada a un espectáculo musical. Tenemos hoy el gusto de hablar del hijo del héroe, que es su novela más reciente y que es una novela muy interesante que cuenta, ¿verdad?, la historia de este hombre en busca del misterio de la muerte de su padre en la guerra de Angola. Así que, Carla, bienvenida a la Feria del Zócalo. Cuéntame, Carla, lo más importante para mí cuando yo empecé a leer esta novela era este niño, ¿no? La historia de este niño corriendo en un parque en el bosque de La Habana cuando se entera de la muerte del padre, y ahí es que empieza la historia. Y yo me pregunto, ¿cómo es que tú trabajaste esta figura de este niño, verdad? Y de su manera de tratar de convertirse en hombre, porque esa psicología es central, es el hilo conductor para la historia épica que está detrás. Bueno, nada, primero muchas gracias por haberme invitado al festival, encantada de estar aquí con mi amiga Mayra, que muchas gracias por la presentación. Pues mira, te cuento, yo esta novela, el gran tema de la novela que pasa toda el telón de fondo, digamos, es la guerra de Angola, la participación de los cubanos en la guerra de Angola. Los cubanos estuvieron durante 15 años en esa guerra. Ernesto, el personaje, y yo tenemos la misma edad, por tanto hay muchas... O sea, crecimos con toda esta guerra en nuestra historia personal. Para mí, desde el principio, cuando me propuse hacer esta novela, porque era uno de los grandes temas que quería explorar más de mi país, y lo primero que yo tuve bien claro era que el personaje tenía que ser un hombre. ¿Por qué? Porque yo quería hablar de las implicaciones de la guerra, de las consecuencias de la guerra. No es una novela de guerra, ni una novela sobre la guerra, es una novela sobre una historia, cómo la historia, la gran historia con mayúscula, se mete en la pequeña historia familiar de esta familia de Ernesto. Y Ernesto, como justamente tú decías, cuando tiene 12 años, que está jugando con sus amigos, es un niño de 12 años que está jugando en el bosque de La Habana, y ese día se entera de que le da la noticia de que su padre ha muerto en la guerra de Angola, y esto le cambia completamente la vida. Ese día él dice que terminó su infancia y para todos en la casa, de repente él se convierte en el hombre de la casa, y para todos a nivel social se convierte en el hijo del héroe, que es un peso que él va a cargar durante toda su vida. ¿Por qué a mí me interesaba que fuera un hombre? Porque Ernesto tiene una hermana menor de 10 años, y el día de la muerte del padre, la abuela de Ernesto le dice: ahora eres el hombre de la casa y recuerda que los hombres no lloran. La niña sí puede llorar, él no puede llorar. Y él no es un hombre, él es un niño de 12 años que ha perdido a su padre. Pero a partir de ese momento ya él es una ruptura total, y yo quería hablar del peso del machismo que hay también en mi país y en la región muchísimo, pero particularmente me interesa mi país,
todo ese machismo y además todo el machismo que ha sido exacerbado por todo el imaginario revolucionario, porque los hombres van a la guerra, los hombres, los barbudos en las montañas, todos los hombres son fuertes, los hombres no lloran, los hombres no pueden, no se les permite debilidades y si tienen debilidades hay que corregirlas. Me interesaba hablar de todo eso, cómo eso influencia a un individuo. Yo he tenido muchos personajes mujeres, femeninos, casi todos los protagonistas de mi novela son mujeres. Había trabajado ya hombres, pero en cuentos, y para mí también desde el punto de vista literario era como un reto, y me interesa cuando me meto en una historia hacer otra cosa que no he hecho, ¿no? Y entonces me interesaba ponerme desde el otro lado, porque ya yo he estado desde el lado de la mujer, me interesaba yo como escritora ponerme desde el lado de un hombre, y luego el reto aquí literario era que también está narrada en primera persona. O sea, yo me vestí la piel, me puse a Ernesto y bueno, conviví con él todo el tiempo que estuve con la novela. Luego hablé con muchos amigos para ayudarme a conformar el personaje, ¿no? Pero por eso para mí me interesaba que fuera trabajar la figura masculina. Y luego me gusta que hayas marcado esto, lo del bosque, porque quería hacer una analogía entre el juego de los niños y el juego de los adultos, que es la guerra. Los niños estos están en el bosque de La Habana, que era su selva, él dice, la selva oscura, ¿no? Y corriendo y jugando a la guerra que juegan los niños, pero los adultos estaban en la guerra en otra selva mucho más lejana, haciendo más o menos lo mismo que estaba haciendo Ernesto, lo estaba haciendo su padre en ese momento. Por eso me gustaba el juego. Aparte de que el bosque de La Habana es un lugar también y que a mí me encanta. Pero y también fui a jugar de niña. Sí, hay una parte en la novela al principio, en las páginas 30, 40, que hay unos paralelismos bien interesantes. Quiero nombrar, ¿verdad? Sobre todo uno, y es que le ponen el nombre de Ernesto a Ernesto por Ernesto Che Guevara, ¿no? Yo era el primer bebé, la felicidad de la familia, pero estamos en plena guerra fría. Las guerras son un extraño animal que muta y se extiende tanteando nuevos territorios donde encontrar oxígeno para sobrevivir. África tenía oxígeno. Entonces, en esos paralelismos también se da que él es el hijo del héroe, pero hay otro héroe por encima del padre muerto, que es Ernesto Che Guevara, que fue una de las razones por las que se entró a la guerra de Angola. Y entonces me gustaría saber esa sobreposición, ¿verdad?, de modelos, de arquetipos épicos que carga Ernesto, porque él siempre una de las razones por las que pelea muchísimo con su esposa Renata es que él dice que tiene la historia pegada a la piel, que le toca todo el tiempo. Entonces, yo quería que tú me hablases un poco de cómo jugaste con estos ecos para llegar hasta la piel de este hombre, ¿verdad? Que todo le sale mal, porque él trata de casarse, no puede, trata de tener la misma relación que tuvieron sus padres, según él no puede. ¿Cómo es que esto tú lo logras? Claro, por ejemplo, que Ernesto se llame, o sea, en mi generación hay muchísimos Ernestos y muchísimas Tania, que es como se llama la hija. Yo juego siempre las novelas mucho con los nombres. Para mí los nombres es algo, o es un plus para el personaje. Y en este caso, claro, que él se llamaba Ernesto, él ya parte de nacimiento marcado por la historia, como su hermana después se llama Tania, como Tania la guerrillera, como un primo que se llama Amílcar, por Amílcar Cabral. Y entonces hay muchos, por ejemplo, en mi generación hay mucha gente con nombres rusos, porque era la generación, era la época, y muchos Ernestos, claro, después de la muerte de Che. Y entonces me quería jugar con esto porque justamente, como decías, el personaje dice que nosotros desayunamos, almorzamos y comimos con la historia, porque como yo crecí, mi Ernesto y yo, como decía, tenemos la misma edad, crecimos todos esos años 70, 80, donde todo el tiempo estábamos como, parecía que éramos como el centro del mundo, las noticias que llegaban. Imagínate que, claro, en esa época, aparte de que no había, por supuesto, como ahora en internet, en ninguna parte, pero allá estábamos doblemente cerrados y todo nos llegaba por la televisión. Entonces era todas las noticias, y eran los momentos, el momento, bueno, de la Guerra Fría, cuando existía la Unión Soviética, todo el campo socialista, todos los movimientos de liberación nacional de África, de América Latina, y nosotros crecimos en medio de todo eso. Entonces tú tenías la sensación de que todo el tiempo tú estabas en el centro mismo de la historia, y es una cosa que Ernesto mencionabas a Renata, su esposa, que no es cubana, es una peruana, y claro, ve las cosas, me interesaba también que fuera una peruana, no una cubana, porque ella ve las cosas desde otra posición. O sea, en esto está metido en su drama, además el drama
nacional, pero además su drama personal, porque esa guerra a él le cambió la vida totalmente y le pusieron un sombrero, tú eres el hijo del héroe y debes responder como tal, Ernesto. Renata justamente en algún momento le dice, tú eres el hombre detenido, porque es como si él se hubiera detenido el momento en que su padre murió. A partir de ese momento, todos sus sueños, todo lo que sus ambiciones personales quedaron reducidas a nada, porque él tenía que responder ante toda la familia y la sociedad al rol que él representaba a su padre. Entonces él, por ejemplo, no fue a estudiar lo que él hubiera querido estudiar, que hubiera querido estudiar literatura, él fue ingeniero civil como su padre. Él todas las cosas, era el correcto. Su hermana hizo su vida libre, lo que quiso, lloró, se confundió, pero Ernesto no, Ernesto era como el buen soldado. Sí. Y entonces yo quería ese peso, ponerlo en el personaje y contar como la novela, o sea, la novela se cuenta prácticamente desde toda la vida, desde casi 50 años de una vida, ¿no? Pero me interesaba eso, contar también cómo nosotros crecimos con toda esa, cómo te iban marcando y ciertos hechos históricos que nos marcaron, que después cuando yo estaba trabajando para la novela, claro, había cosas que me acordaba, había cosas que no me acordaba y de pronto empecé a encontrar una cantidad de cosas que ya había borrado en mi mente. O hay un momento, por ejemplo, que Ernesto dice que en la generación que él se sabe muchos poemas revolucionarios y canciones, porque era lo que te daban en la escuela. Y entonces él es como si él fuera un producto de una época, ¿no? Y eso yo quería dejarlo en la novela, me interesaba. Y por eso todos son símbolos, cada nombre cada nombre es una puertecita que se abre a una historia. Una pregunta es este hombrecillo que él va a buscar. Yo quiero que tú nos hables de ese hombrecillo que va a buscar, ¿verdad? Que a lo último, pues no voy a decir qué pasa, pero ese detonante es lo que lo lleva a él. Él es un hombre de obsesiones también, porque total. Está totalmente obsesionado. Y al final la novela empieza a moverse cuando él decide ir a buscar a este hombre después que se acaba su relación con Renata, que él dice que se convierte como en una madre de él, más que una compañera. Uy, Dios nos libre. Entonces el asunto es que eso va pasando, pero este personaje que es tan misterioso, ¿cómo tú lo fuiste urdiendo? Claro. Exacto. Es interesante porque cuando estás haciendo una novela, tú lo sabes perfectamente porque eres novelista, cuando estás haciendo una novela, todo el mundo a tu alrededor gira en torno a lo que tú estás. Y entonces yo estaba escribiendo la novela, ya yo vivía en Lisboa y me faltaba, ya yo sabía algo importante que iba a pasar en la novela, pero no sabía cómo iba a pasar a la novela. Me faltaban algunas conexiones, ¿sabes? A mí me gusta entrar en las novelas como una selva oscura, o sea, yo entro, me lanzo y por ahí voy descubriendo y me encaramo en una rama y voy y veo, busco. Y entonces me faltaba una conexión. Y un día casualmente conocí a alguien en Lisboa, pero de casualidad, alguien que me oyó hablar y me dijo, ay, tú eres cubana, y nos pusimos a hablar, y era un cubano. Y entonces, y había estado en Angola, y luego me contó nada, me dijo algo de su vida que tenía que ver con mi ficción, y dije, no, yo tengo que hablar con este hombre. Y entonces le dije, mira, yo soy novelista, estoy escribiendo esta novela, bueno, nos vimos y estuvimos muchísimo rato, o sea, horas, contándome un montón de cosas, y este hombre me ayudó a conformar ya lo que pasaba de verdad en mi ficción. Luego, con lo que él me contó, hablé con mi padre, que mi padre también estuvo en la guerra, le dije, posibilidades así, mi papá me confirmó lo mismo y dije, bueno, pues ya está, esta es la historia, es perfectamente posible. Entonces, basándome en este personaje real, yo construí este personaje que justamente Ernesto lo encuentra casi de casualidad y es un personaje que, un hombre que estuvo en la guerra, y que en un principio no quiere hablar, que eso es algo que me pasó muchísimo con muchísimas personas que tuve que entrevistar y gente que no quería hablar porque no quería recordar, no quería como si eso no pasó, no quiero saber nada de eso en mi vida. Y bueno, en principio este personaje, Berto, es como le dice Renata, el extraño hombrecito, porque es un tipo que pero habla, pero que no habla, es un poco ambiguo, qué sé yo, y a medida que va pasando la novela ellos van afianzando más la relación y luego después uno comprende muchas de las cosas que no comprende, pero para comprenderla hay que leer la novela. Pero entonces este personaje era así y me gustaba porque empiezan a crear una relación ellos dos que parece amistad, pero a la vez no sabes si es amistad. Era este personaje ambiguo así, me parecía que además ella es la clave para solucionar el gran conflicto, porque como decías tú, Ernesto,
se obsesiona, vive obsesionado, pero a medida que pasa más la vida, él vive en Cuba, después se va a Berlín, después en Berlín encuentra amigos y a partir de los amigos se empieza a obsesionar con esta guerra, pero es una obsesión que es, él quiere entender dónde desapareció su padre y por qué desapareció su padre, porque él tenía una vida y un buen día se rompió. Entonces, por eso él se obsesiona. Y es alguien que vive completamente obsesionado con el pasado. Berto Tejera Rodríguez, ¿no? Que era, además, hablaba muy bien portugués y era como, a veces era un hombre, gran hombre de mundo, a veces era como esta cosa así, cerrada. Pero hay una cosa que a mí me preocupa mucho de las novelas que escriben hombres sobre la guerra. Y esta es la novela, este es el otro lado de esa novela. Y yo me pregunto si tú, ¿qué tú descubriste escribiendo acerca de todos estos hombres, de los valores y de la vulnerabilidad y de los sentimientos de estos hombres? Porque es como si Ernesto no tuviera otros sentimientos que el estar peleando todo el tiempo con el fantasma de su padre. Él era ingeniero, yo tengo que ser ingeniero. Renate como que está ahí y él habla de un momento en su adolescencia que fue sex, drugs and rock and roll, ¿no? Que él hizo lo que le dio la gana, pero fue un momentito muy pero nada. Nada. Y entonces, este extraño hombrecito que va cogiendo cada vez más presencia, es como si Renate no existiera y de repente el hombrecito era todo lo que él seguía. Yo me pregunto, ¿qué tú descubriste acerca de la psique masculina traumada por la épica? Porque acuérdate que yo soy de Puerto Rico, nosotros somos el país que nunca peleó ninguna guerra, supuestamente, ¿verdad? Estamos llenos de veteranos de guerras que nunca fueron nuestras. Nunca hemos estado en el centro de la historia, ni lo vamos a lo más cercano que estuvo fue cuando vino Trump y nos lanzó un bounty, un papel toalla. Eso es lo más cerca que hemos estado de la historia. Pero hay algo ahí épico que yo no acabo de entender y por eso es que me gustaría preguntarte cómo es esa psicología para aquellos que no hemos vivido la historia de la guerra que llevamos en la piel. Esa psicología, ¿qué te Pues mira, bueno, una psicología no hay, solamente una, desde luego. Yo cuando estaba con la novela, por supuesto, hablé con muchísima gente. Además, esa guerra, piensa que fueron 15 años, fue desde el 75 hasta el 91, pasó por diferentes momentos, porque la Guerra Fría pasó por diferentes momentos. Hubo el primer momento que fue el de la independencia, los primeros los primeros cubanos que fueron, o sea, soldados súper profesionales y todo, y era todo secreto, como en la novela, ¿no? Todos secreto, y entonces luego empezaron a ir ya y luego se volvió una cosa masiva y fueron, bueno, militares, gente de la reserva militar, civiles que eran reserva militar, luego gente del servicio militar, fueron muchos civiles, médicos, constructores, de todo. Y yo traté más o menos de hablar con toda la gente que pude, empezando, te decía, por mi padre, ¿no? Y luego hablé con amigos que fueron como a finales de los 80, cada uno tenía una historia diferente, porque cada uno estuvo en un momento distinto y además no era lo mismo, por ejemplo, la gente que estuvo en el 88, cuando Cuito Cuanavales hay dos personajes en la novela que están discutiendo siempre. Uno estuvo en Cuito Cuanavales, que fue la gran última batalla, y otro estuvo en Luanda, y no era lo mismo estar en Luanda esperando que estar en pleno campo de batalla. Entonces todo el mundo me contó una historia diferente, y para mí, claro, como novelista, lo que me interesa no es ni sentar cátedra, ni decir las cosas son así, porque yo creo que mientras más yo leía, y trataba de informarme, de enterarme, de comprender esta guerra, menos entendía. Y entonces, pero bueno, fue muy interesante. Hubo gente, como te decía, hubo gente que me dijo, mira, yo no fui, yo me escondí, hay casi todos, hay muchas voces en la novela. La novela todo el tiempo, como viste, está toda la gente, cada vez que se habla de Angola, Angola es una llamita que explota la discusión, todo porque hay millones de opiniones completamente distintas. Hay gente que lo vive como una cosa totalmente gloriosa y que sí, que teníamos que haber ido, otra gente que dice no teníamos que haber ido, ¿por qué nos quedamos tanto tiempo? Yo tengo, o sea, un amigo, por ejemplo, que me contó su historia y lo pasé, y hay una parte que hay varios de los personajes que están en la novela son testimonios de verdad que me dieron. Entonces, no sé, para mí fue
una sola psicología no existe. Cada uno, hubo gente que no quiso hablar, que me dijo, no quiero recordar, porque, y es algo que puse en la novela también, que siempre me parece muy curioso esto, ¿no? Como el poder que tiene la palabra, porque cuando tú hablas, cuando tú describes, cuando tú vuelves a contar algo, dice, recordar es volver a vivir, sí, pero hay cosas que la gente no quiere volver a vivir. Entonces hay mucha gente que me dijo, ay, olvídate de eso, ¿y para qué tú te metes en esa historia? Eso ya pasó. Y yo no, bueno, yo a mí me interesa porque yo estoy escribiendo una novela, aunque la novela no cuento toda la guerra, pero lo que me interesaba era estar en meterme en todo esa. Yo llegó un momento, estuve como 4 años leyendo de todo lo que me encontraba, viendo todos en YouTube, me pasaba horas reviviendo además, y yo volví a mis 12 años, a mis 15, a mis 18, a mis 20, pena que no me quedé, pero bueno, volví y luego, y ya llegó un momento en que yo tenía tanta información y yo sentía voces que me hablaban ya y dije, ya, stop, hay que parar y voy a escribir una novela. Porque voy a escribir una novela, no voy a escribir un libro de historia. De hecho, el manuscrito original tenía muchísimas cosas de historia que luego yo corté, porque digo, esto es un aburrimiento, o sea, no es un libro para explicar la historia, es para explicar el conflicto y sobre todo las consecuencias que una guerra que sucede a kilómetros muy distantes de donde tú estás físicamente, cómo esa guerra se mete en tu casa y te vira al revés completamente. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de la novela y es el pa'lante para atrás. O sea, tú escribes una cosa y vuelves para atrás, y vuelves para adelante, y vuelves para atrás. Y eso es una cosa que siempre se ha dicho que es bien de escritura femenina. La cosa no, sí, la cosa cíclica. Pero a mí me gusta mucho esa técnica y quería saber, porque yo la hago también y a mí las cosas lineales no me gustan. Quería saber cómo tú fuiste urdiendo esos, o vuelvo a la palabra ecos, porque me gusta mucho el eco que hay de, por ejemplo, la escena del padre diciéndole cuando él era chiquito, el mejor, hay que usar el músculo del cerebro. Es el cerebro que a piñazo, eso lo hacen los animales, hay que saber pensar. Y entonces luego toda la información sobre Angola, el movimiento de liberación popular en Angola, o sea, cómo tú fuiste armando esta historia no lineal, absolutamente no lineal, que se brega con los recuerdos, y la historia sí oficial, que se supone que es lineal, que tú fuiste investigando. Claro, ahí toda la novela, el personaje Ernesto está montado en el avión, que se monta en la primera página, que va para Angola, y traté de reproducir. Fue difícil, tuve que trabajar muchísimo porque era para las conexiones, ¿sabes? Lo difícil que se vuelven ciertas conexiones, pero sobre todo para tratar de reproducir la manera de pensar. No pensamos cronológicamente, pensamos saltando y las cosas que nos van recordando cosas, así, más o menos. A mí me gusta mucho. Eso de hecho hace que, vuelvo y te digo, esa psicología a mí por lo menos me interesó muchísimo más que no a lo que estaba pasando afuera, pero sí que como dejaba huellas, como esa misma. Claro. Entonces ahí vengo a la pregunta básica, porque tú sabes que yo vivo obsesionada con la memoria. Esas memorias con esas lagunas, ¿cómo tú las pudiste sostener con una novela larguísima que está preñada de palabras? Claro, pero o sea, tuve como se cuentan 3 momentos, la infancia, Cuba, se cuenta Berlín y se cuenta Lisboa. No quería cronológicamente porque primero como novelista ya me parece aburrido cronológicamente y quería hacer otras cosas. Y entonces nada, te digo, fue recortando y tratando de encontrar una música, por ejemplo, él va escuchando con los cascos la música, una música te saca un recuerdo, entonces ahí sale este recuerdo y este recuerdo te va, es como sacar los lazos del sombrero, ¿no? Como la memoria, como el pensamiento, no recordamos linealmente, vamos saltando y traté de reproducir eso, me alegra mucho que te haya parecido que esté bien porque la verdad fue un gran trabajo y me parece que quedó todo muy, muy imbricado y entonces nada, es un gran viaje de vida en la cabeza. Y es algo impresionante, pues yo que te he leído desde Silencio, o sea, yo te he leído completa esos cuentos que tú tienes sobre los silencios, sobre todo esas dos amigas que están hablando en La Habana de uno que vio un novio canadiense y ellos están como que pasándola bien en una playa y hablando, bueno, no, la revolución no es esta, tú siempre has bregado mucho desde los puntos de vista convergentes y eso se nota en la novela.
Bueno, me dicen que ya lo que queda es un minuto. No, no, no. Que me despida, por favor. Quedan montones que hablar. Gracias, Carla. Esta es una No, novela gracias a ti, la verdad. Y que gracias, y qué gusto, devoraste. gracias. Y qué gusto estar aquí, aunque sea distantes, pero cerquita. Sí, Muchísimas gracias. gracias. Que vengan más novelas de Carla Suárez. Gracias. Y la próxima nos vemos en México, espero. Gracias al fondo y gracias al Salón del Libro. Pues gracias a todos los que nos han estado mirando, gracias a la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Nos vamos virtual, pero seguimos con ustedes. Buenas tardes.